amigos, apreciables vecinos, hermanos en Cristo. Estamos contentos de meditar en la palabra y de cómo semana con semana el Señor nos da bendiciones a través de ella. El día de hoy el tema lo llamamos la obediencia que Jesucristo nos pide. Los pasajes bíblicos son Amós 7 del 7 al 17, Salmo 82, Colosenses 1 del 1 al 14 y leemos aquí Lucas 10 del 25 al 37. El pasaje se llama El Buen Samaritano y el propósito específico es que nosotros seamos enseñados a amar con misericordia, a guardar compasión por la gente que sufre. Y vamos a leer este pasaje que dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él les dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dice aquí que un intérprete de la ley, un doctor de la ley, se levantó y le pregunta al Señor, alguien que debía ser experto en la ley mosaica, tentándole. Quiere decir que iba a poner a prueba el conocimiento del Señor en cuanto a la ley. Él no sabía que el Señor Jesucristo era el amor pleno, la ley plena. Y diciendo: maestro, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Es claro que este supuesto experto de la ley no era del todo experto, porque hubiera usado la palabra merecer. En cambio, él dijo: ¿qué haré para tener la vida eterna? La herencia sabemos que es por nacimiento, pero la vida eterna es el interés más grande del hombre. Y esta pregunta extraordinaria podría hacerse, como está en este versículo, al Señor Jesucristo. Y Él le responde que ¿qué está escrito en la ley? El Señor Jesús remite a la palabra, a lo que han sido todos sus libros a través de los cuales nos enseñan, y señala inmediatamente a la Biblia como la autoridad infalible para tener una respuesta, una referencia a nuestras preguntas. Y le dice: ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Jesús no solamente hablaba de conocer la palabra, sino también de comprenderla bien. Y él respondiendo dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo.
el escriba le cita la referencia de Deuteronomio 6:5 y de Levítico 19:18, donde se habla del amor que le debemos a Dios y también a los prójimos. Y él, o sea, el Señor Jesús le dijo: bien has respondido. Declara a Cristo diciendo: tú lo sabes, entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo cumples? Si lo haces, haz esto y vivirás. Quiere decir que él no hacía lo que debía hacer. De hecho, todos sabemos que no es posible para él ni para ningún otro individuo respecto a eso cumplir completamente con esas leyes. Por lo tanto, la salvación no iba por esa dirección, la vida eterna no iba a ser ganada haciendo cosas, mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esta declaración declara el carácter de abogado, de legalismo, de fariseísmo, y pues él era farisaico, o sea que trataba de justificarse por los hechos y se determinaba a ganar el cielo por sus propios esfuerzos religiosos. Y respondiendo Jesús dijo: escucha, un cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Todos sabemos que ese camino angosto, sinuoso, lleno de montañas, se prestaba mucho a que allí se hicieran fechorías. Y le narra el Señor Jesús que un hombre descendía por ese camino y cae en manos de ladrones, los cuales le despojan, le hieren y lo dejan medio muerto. Y aconteció que descendía cierto día, ese día por aquel camino, un sacerdote, un experto en las cosas que Dios nos pide que hagamos y que las enseña. Y este sacerdote dice que al ver a ese hombre ahí derribado, pasó de largo. Y pues sabemos que el egoísmo es la fuerza imponente, imperante en la naturaleza humana. Y nos va narrando el pasaje que otro hombre, fíjense, 3 comportamientos distintos de 3 hombres ante esta situación. Un levita, que también es un ayudante del sacerdote en la sinagoga, y esos hombres que son de la tribu de Leví, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de un lado. Proclama que este hombre por lo menos le miró, mientras el sacerdote ni siquiera se molestó con eso. Cada quien estaba en su plan y mientras no los vieran, ellos se comportaron como realmente son. Y nos narra que un tercer hombre, un cierto samaritano, los samaritanos y los judíos sabemos que normalmente no se tratan y eran como enemigos, y que transitaba viniendo cerca de él donde estaba el israelita herido, y viéndole fue movido a misericordia. Fíjense qué frase tan hermosa: movidos a misericordia, movidos a compasión, movidos con amor a ayudar por los necesitados. Y dice: y llegándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. En esa época se limpiaba una herida con aceite, también se le ponía vino ungiéndola porque eso ayudaba a la curación, y poniéndole sobre su caballo, fíjense, sobre su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Nos dice que este viajero no era rico y por lo tanto no le fue posible compensar la fineza de esa atención que se le extendió. Y dice que el buen samaritano al otro día tenía que partir, pero que saca de su cartera o de su bolsa 2 denarios, el equivalente al sueldo de un día, un denario por día, y sacó 2 y los dio al anfitrión y le dijo: cuídamelo, y todo lo que de más gastares yo cuando vuelva te lo pagaré.
¿Quién pues de estos tres, los tres hombres, tuvieron contacto con el viajero herido? ¿Te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de él con misericordia, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Otra lección que se aprende en esta parábola es que algunas personas están en el lugar del viajero para poder estar dispuestas a recibir ayuda, solamente así. Hasta incluso de un samaritano a quien él odiaba. Nosotros podemos sacar varias conclusiones de aquí. En primer lugar, el escriba que se acerca a Jesús diciéndole, preguntándole, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él estaba equivocado, pensaba que se iba a ganar por obras esa vida eterna, cuando todos hoy sabemos que es a través de nuestra fe en Cristo, es a través de nuestro arrepentimiento que el Señor nos perdona y nos da vida eterna. Pero él en este momento preguntaba, ¿qué haré para tener vida eterna? Y llama la atención también que casi siempre nosotros, mientras nos ven algunas personas, nos comportamos de una manera, pero si nadie nos ve, realmente sacamos lo que somos. Y así se comportó el sacerdote y así se comportó el levita, religiosos que creyeron que con sus esfuerzos y estando a la vista de los demás es como se gana la vida eterna. Nosotros sabemos que el Señor Jesús le dice, ¿qué lees? ¿Qué lees? Diciéndole, remítete a la palabra, remítete a las enseñanzas que ya Dios ha dado a través de muchos profetas y nos enseña cómo agradar a Dios. Y nosotros sabemos que caminar con Dios, tener un tiempo con Él, nunca es tiempo perdido y siempre está la enseñanza de por medio que Él le da a los hombres para que vivamos plenamente la vida por Él planeada para los seres humanos, la vida abundante del poder del Evangelio cuando ya una vez recibiste a Cristo. Y pues sabemos que por nuestras obras nunca íbamos a lograr el cielo, nunca lo íbamos a obtener, solamente creyendo en el Hijo, caminando siempre con Él, con constancia y haciendo las cosas que Él nos pide, es como nosotros gozamos de esa vida. El Señor remite al escriba la palabra y él, aunque contesta estimadamente, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y entonces le detalla cómo es que nosotros podemos también tener esa vida eterna, una relación de amor con Dios, una relación de amor con nuestros prójimos e incluso con nosotros mismos. Y nosotros sabemos que necesario es que estudiemos la palabra, que también cómo la interpretamos, porque él le dice, ¿y cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Qué lees? Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y nos enseña aquí también que el buen samaritano vendó sus heridas, el buen samaritano se portó con misericordia con este hombre despojado y robado por los ladrones, y él le dice, pues la Biblia te está enseñando hoy que debes ser movido a misericordia, y a tu alrededor hay tantos necesitados que es muy sencilla la enseñanza que Él nos da. Sé movido a misericordia, actúa con compasión. Y bueno, todos sabemos que esta región de Jerusalén a Jericó era muy peligrosa y el Señor Jesús es este buen samaritano.
es este ser que ha limpiado nuestras heridas, ha vendado todo ese daño que traemos y nos invita a imitarlo, nos invita a también ser representantes de Dios aquí en la tierra y no actuar como estos líderes religiosos. Hay otras personas, el pueblo de Israel en el libro del profeta Amós nos narra cómo cuando el pueblo de Israel debía ser corregido y que el rey Jeroboam reinaba, nadie quería escuchar que el Señor iba a castigar los malos comportamientos, la idolatría, toda la desobediencia a las leyes dadas por Dios, que le dicen al profeta Amós: vete de aquí, vete a otro lugar, porque no queremos oír tu enseñanza. Y este pastor de Tecoa, un recogedor de higos silvestres, es quien les declara y les dice: pues van a ser destruidos. Y él aquí nos dice que dice, me enseñó aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. ¿Qué ves, Amós? Una plomada de albañil. He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. El Señor, nuestro Dios, iba a corregir a su pueblo, pero como lo hacemos muchas veces los hombres, no queremos oír corrección y creemos que dejando de oír ese castigo vamos a pasar ese momento haciendo todas las cosas malas que deseamos. Y dice el Señor que Él iba a traer, dice: ahora pues oye palabra de Jehová, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Esto sucedió y esto fue profetizado para el que no es movido a misericordia, para el que no es movido a compasión y al amor por los seres que nos rodean. El libro de Colosenses también nos da una referencia de cómo un buen samaritano debe actuar con los seres que le rodean, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay dos maneras de reaccionar, como el levita y el sacerdote, o como el buen samaritano, hacia el camino a heredar la vida eterna, a tener la vida eterna. Y nosotros vemos cómo el Señor Jesús, de manera muy sencilla y de una manera muy inteligente, le dice al escriba: ¿qué dice la Biblia? Y lo remite. Entonces nosotros no tomemos a mal el pasar tiempo a solas con Cristo, el tener ese tiempo de reflexión, de enseñanza, y de ver que Él aquí en su palabra ya nos enseñó todo lo necesario para caminar hacia la vida eterna. Nos enseña en resumen a que nosotros seamos movidos a misericordia, el usar nuestro dinero, nuestro tiempo a favor de los que lo necesitan. Y así como el Señor Jesús vendó nuestras heridas, nos limpió de nuestros pecados, pues ahora nosotros somos invitados, llamados a imitar a Cristo. Y Él es el representante de Dios y nosotros podemos también tener ese privilegio. Y pues nos recuerda: ama
Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y también a tu prójimo como a ti mismo. Una relación de amor a las que nos invita verticalmente hacia el cielo, hacia los lados, horizontalmente hacia nuestros prójimos, y dice, como también te tienes que amar a ti mismo. Démosle gracias a Dios por su enseñanza. Señor Jesús, te agradecemos todo lo que aquí nos muestras esta tarde, ya tercer domingo de julio. Señor, sella estas palabras en nuestros comportamientos, trasciende en ellas, en las relaciones que tenemos, Señor, y permite que nuestra persona responda con tu Espíritu Santo, con misericordia y con compasión por la gente que te sufre. Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido a la tierra. Amén.